La Biblia Dios habla hoy. 29 de abril. Oración pidiendo la protección de Dios. Del maestro de coro. Salmo de David. Salmo 140. Señor, líbrame de los malvados. Protégeme de los violentos. De los que traman el mal. Y a todas horas provocan peleas. Su lengua es aguda, como de serpiente. Sus palabras son como veneno de víbora. Señor, protégeme del poder de los malvados. Protégeme de los violentos. De los que hacen planes para que yo caiga. Esos orgullosos me han puesto una trampa. Me han tendido red y lazos. Me han puesto trampas junto al camino. Le he dicho al Señor, tú eres mi Dios. Escucha, pues, mi grito suplicante. Señor, Señor, mi Salvador poderoso. Tú proteges mi cabeza en el combate. Señor, no concedas al malvado sus deseos. No dejes que sus planes sigan adelante. Los que me rodean levantan la cabeza. Que caiga sobre ellos la maldición que lanzan. Que caigan sobre ellos carbones encendidos. Que los echen en pozos, de donde no salgan más. Que no permanezca en la tierra el deslenguado. Que el mal persiga al violento y lo destruya. Yo sé que el Señor hace justicia al pobre. Y defiende el derecho del afligido. Los hombres honrados alabarán tu nombre. Los hombres rectos vivirán en tu presencia. Mis ojos están puestos en ti. Salmo de David. Salmo 141. A ti clamo, Señor, ven pronto. Escucha mi voz cuando te invoco. Sí, mi oración como incienso en tu presencia. Y mis manos levantadas, como ofrenda de la tarde. Señor, ponle a mi boca un guardián. Vigílame cuando yo abra los labios. Aleja mi pensamiento de la maldad. No me dejes andar en malas acciones. Ni tomar parte en banquetes de malhechores. Es un favor que el hombre honrado me castigue. Un perfume delicado que me reprenda. Tales cosas no rechazaré. A pesar de sus golpes, seguiré orando. Los jefes de los malvados serán despeñados. Y verán que mis palabras serán agradables. Sus huesos serán esparcidos junto al sepulcro. Como cuando se abren surcos en la tierra. Señor, Señor, mis ojos están puestos en ti. En ti busco protección, no me abandons. Líbrame de la trampa que me han puesto. Líbrame de la trampa de los malhechores. Que caigan los malvados en su propia red. Mientras yo sigo adelante. Tú eres mi refugio. Instrucción y oración de David, cuando estaba en la cueva. Salmo 142. Con fuerte voz clamo al Señor. Con fuerte voz le pido misericordia. En su presencia expongo mi queja. En su presencia doy a conocer mi angustia. Cuando me encuentro totalmente deprimido. Señor, tú conoces mi camino. En el camino por donde voy. Me han puesto una trampa. Vuelvo la mirada a la derecha. Y nadie viene en mi ayuda. No hay nadie que me defienda. No hay nadie que se preocupe de mí. A ti clamo, Señor. Y te digo, tú eres mi refugio. Tú eres todo lo que tengo en esta vida. Presta atención a mis gritos. Porque me encuentro sin fuerzas. Líbrame de los que me persiguen. Porque son más fuertes que yo. Sácame de mi prisión. Para que pueda yo alabarte. Los hombres honrados me rodearán. Cuando me hayas tratado bien. En ti he puesto mi confianza. Salmo de David. Salmo 143. Señor, escucha mi oración. Pon atención a mi súplica. Respóndeme, pues tú eres justo y fiel. No llames a cuentas a tu siervo. Porque ante ti nadie es inocente. Mis enemigos me persiguen. Me han aplastado contra el suelo. Me obligan a vivir en la oscuridad. Como los que han muerto hace tiempo. Me encuentro totalmente deprimido. Turbado tengo el corazón. Me acuerdo de tiempos anteriores.
y pienso en todo lo que has hecho. Hacia ti tiendo las manos. Sediento de ti, cual tierra seca. Señor, respóndeme pronto. Pues ya se me acaba el aliento. No me niegues tu ayuda. Porque entonces seré como los muertos. Por la mañana hazme saber de tu amor. Porque en ti he puesto mi confianza. Hazme saber cuál debe ser mi conducta. Porque a ti dirijo mis anhelos. Líbrame, Señor, de mis enemigos. Porque en ti busco refugio. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me lleve por un camino recto. Por tu nombre, Señor, hazme vivir. Porque eres justo, sácame de la angustia. Porque eres fiel, destruye a mis enemigos. Destruye a todos mis enemigos, pues yo soy tu siervo. Gratitud de un rey a Dios. De David. Salmo 144. Bendito sea el Señor, mi protector. Él es quien me entrena y me prepara para combatir en la batalla. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección. Mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo, y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Señor. ¿Qué es el hombre, para que pienses en él? ¿Qué es el ser humano, para que tanto lo estimes? El hombre es como un suspiro. Su vida pasa como una sombra. Señor. Descorre la cortina de los cielos, y baja. Toca los montes para que echen humo. Lanza tus flechas, los relámpagos. Y haz huir en desorden a tus enemigos. Extiende tu mano desde lo alto. Y líbrame del mar inmenso. Líbrame del poder de gente extraña. De los que dicen mentiras. Y levantan su derecha para jurar en falso. Señor. Voy a cantarte una canción nueva. Voy a cantarte himnos con el salterio. Tú, que das la victoria a los reyes. Tú, que libraste a tu siervo David. Líbrame de la espada mortal. Líbrame del poder de gente extraña. De los que dicen mentiras. Y levantan su derecha para jurar en falso. Nuestros hijos crecen como plantas en un jardín. Nuestras hijas son cual columnas labradas, que sostienen la estructura del templo. Nuestros graneros están llenos, repletos de toda clase de alimentos. Nuestros rebaños aumentan por millares. Por miles y miles en nuestros campos. Nuestras vacas quedan preñadas. Y no tienen su cría antes de tiempo. No hay gritos de alarma en nuestras calles. Feliz el pueblo que tiene todo esto. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Proverbios 29. El que se pone terco cuando lo reprenden. Pronto será destruido sin remedio. Cuando predominan los justos, la gente se alegra. Cuando los malvados gobiernan, la gente sufre. El hijo sabio hace feliz a su padre. El que anda con prostitutas derrocha el dinero. El rey que hace justicia, afirma a su país. El que solo exige impuestos, lo arruina. El que siempre alaba a su amigo. En realidad le está tendiendo una trampa. La trampa del malvado son sus propios pecados. Pero el hombre honrado vive alegre y feliz. El justo toma en cuenta los derechos del pobre. Pero al malvado nada le importa. Los alborotadores agitan a una ciudad. Los sabios saben calmar los ánimos. El sabio que entabla pleito contra un necio. Se enoja, recibe burlas y no arregla nada. Los asesinos y desalmados odian a muerte al hombre honrado. El necio da rienda suelta a sus impulsos. Pero el sabio acaba por refrenarlos. El gobernante que hace caso de mentiras corrompe a todos sus servidores. El oprimido y el opresor tienen algo en común. El Señor les ha dado la vista a ambos. El rey que gobierna a los pobres con lealtad afirma su trono para siempre. A golpes y reprensiones se aprende. Pero el hijo consentido avergüenza a su madre. Si los malvados abundan, abunda el pecado. Pero los hombres honrados los verán fracasar.
Corrige a tu hijo y te hará vivir tranquilo. Y te dará muchas satisfacciones. Donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. Con palabras no se corrige al esclavo. Porque entiende pero no hace caso. Más se puede esperar de un necio que de quien habla sin pensar. El que consiente a su esclavo desde pequeño, al final tendrá que lamentarlo. El que es violento e impulsivo, provoca peleas y comete muchos errores. Al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. El cómplice del ladrón es enemigo de sí mismo, pues aunque oye maldiciones no confiesa. El miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido. Muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Los hombres honrados no soportan a los malvados, y los malvados no soportan a los honrados. Hechos 13. Dios habla hoy. Bernabé y Saulo comienzan su trabajo misionero. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: «Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado». Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron. Predicación en Chipre. Enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo se dirigieron a Seleucia, y allí se embarcaron para la isla de Chipre. Al llegar al puerto de Salamina, comenzaron a anunciar el mensaje de Dios en las sinagogas de los judíos. Juan iba también con ellos, como ayudante. Recorrieron toda la isla y llegaron a Pafos, donde encontraron a un brujo judío llamado Bar Jesús, que era un falso profeta. Este brujo estaba con el gobernador Sergio Paulo, que era un hombre inteligente. El gobernador mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque quería oír el mensaje de Dios. Pero el brujo, cuyo nombre griego era Elimas, se les opuso, tratando de impedir que el gobernador creyera. Entonces Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente y le dijo: «Mentiroso, malvado, hijo del diablo y enemigo de todo lo bueno. ¿Por qué no dejas de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora el Señor te va a castigar, vas a quedarte ciego, y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol». Inmediatamente Elimas quedó en total oscuridad, y buscaba que alguien lo llevara de la mano porque estaba ciego. Al ver esto, el gobernador creyó, admirado de la enseñanza acerca del Señor. Predicación en Antioquía de Pisidia. Pablo y sus compañeros se embarcaron en Pafos y viajaron a Perge, en la región de Panfilia, pero Juan los dejó y volvió a Jerusalén. De Perge pasaron a Antioquía de Pisidia. Allí, el sábado, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron. «Hermanos, si tienen algo que decir para dar ánimo a la gente, díganlo ahora». Entonces Pablo se levantó y, pidiéndoles con la mano que guardaran silencio, dijo: «Escuchen ustedes, israelitas, y también ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios. El Dios del pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados, hizo de ellos una nación grande cuando todavía estaban viviendo como extranjeros en Egipto, y después, con su poder, los sacó de aquella tierra. Dios soportó su conducta en el desierto unos 40 años, y destruyó 7 naciones en el país de Canaán, para dar sus tierras a nuestros antepasados. Todo esto duró unos 450 años. Después les dio caudillos, hasta los días del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey que los gobernara, y Dios, durante 40 años, les dio como rey a Saúl, hijo de Quis, que era de la tribu de Benjamín. Más tarde, Dios quitó de su puesto a Saúl, y les dio por rey a David, de quien dijo: «He encontrado que David, hijo de Jesé, es un hombre que me agrada y que está dispuesto a hacer todo lo que yo quiero». Uno de los descendientes de este mismo David fue Jesús, a quien Dios envió para salvar a Israel, como había prometido. Antes que Jesús viniera, Juan anunciaba el mensaje a todo el pueblo de Israel, diciéndoles que debían volverse a Dios y ser bautizados.
Y cuando Juan se iba acercando al fin de su vida, dijo: Yo no soy lo que ustedes piensan, pero después de mí viene uno a quien yo ni siquiera merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos descendientes de Abraham, y ustedes, los extranjeros que tienen temor de Dios, este mensaje de salvación es para nosotros. Pues los que vivían en Jerusalén, y sus jefes, no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas que se leen en la sinagoga cada sábado. Así ellos mismos, cuando condenaron a Jesús, cumplieron esas profecías. Y aunque no encontraron en él ningún motivo para darle muerte, pidieron a Pilato que mandara matarlo. Luego, cuando ya habían hecho todo lo que se decía de él en las Escrituras, lo bajaron de la cruz y lo enterraron. Pero Dios lo resucitó. Y, durante muchos días, Jesús se apareció a los que lo habían acompañado en su viaje de Galilea a Jerusalén, y ahora ellos son testigos de Jesús ante el pueblo. Así que nosotros les estamos anunciando a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros antepasados, nos la ha cumplido a nosotros, que somos los descendientes. Esto lo ha hecho al resucitar a Jesús, como está escrito en el Salmo 2: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Dios ya había anunciado que lo resucitaría para que su cuerpo no se descompusiera, al decir en las Escrituras: Cumpliré las santas y verdaderas promesas que hice a David. Por eso dice también en otro lugar: No permitirás que se descomponga el cuerpo de tu santo siervo. Ahora bien, lo cierto es que David sirvió a los de su tiempo, según Dios se lo había ordenado, y que después murió y se reunió con sus padres, y que su cuerpo se descompuso. Pero el cuerpo de aquel que Dios resucitó, no se descompuso. Así pues, hermanos, ustedes deben saber que el perdón de los pecados se les anuncia por medio de Jesús. Por medio de él, todos los que creen quedan perdonados de todo aquello para lo que no pudieron alcanzar perdón bajo la ley de Moisés. Tengan, pues, cuidado, para que no caiga sobre ustedes lo que escribieron los profetas. Miren, ustedes que desprecian. Asómbrense y desaparezcan. Porque en sus días haré cosas tales que ustedes no las creerían si alguien se las contara. Cuando Pablo y sus compañeros salieron de la sinagoga, les pidieron que al siguiente sábado les hablaran también de estas cosas. Una vez terminada la reunión en la sinagoga, muchos de los judíos y de los que se habían convertido al judaísmo siguieron a Pablo y Bernabé. Y ellos les aconsejaron que permanecieran firmes en el llamamiento que habían recibido por amor de Dios. El sábado de la semana siguiente, casi toda la ciudad se reunió para oír el mensaje del Señor. Pero cuando los judíos vieron tanta gente, se llenaron de celos y comenzaron a contradecir a Pablo y a insultarlo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, les contestaron: Teníamos la obligación de anunciar el mensaje de Dios en primer lugar a ustedes, que son judíos, pero ya que ustedes lo rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos iremos a los que no son judíos. Porque así nos mandó el Señor, diciendo: Te he puesto como luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Al oír esto, los que no eran judíos se alegraron y comenzaron a decir que el mensaje del Señor era bueno, y creyeron todos los que estaban destinados a tener vida eterna. Así se predicó el mensaje del Señor por toda aquella región. Pero los judíos hablaron con algunas mujeres piadosas y honorables, y con los hombres importantes de la ciudad, y los incitaron a comenzar una persecución contra Pablo y Bernabé, para echarlos de la región. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies en señal de protesta contra aquella gente, y se fueron a Iconio. 52 Pero los creyentes estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Josué 18. Dios habla hoy. Los territorios de las otras tribus. Toda la comunidad israelita se reunió en Silo, para establecer allí la tienda del encuentro con Dios. Ya para entonces la tierra había sido conquistada, aunque todavía quedaban 7 tribus israelitas a las que no se les había dado su parte. Entonces Josué les dijo a los israelitas: ¿Qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, el Dios de sus antepasados? Escojan 3 hombres de cada tribu, para que yo los mande a recorrer toda la región y a que me traigan un informe del modo en que puede repartirse. Estos hombres deberán dividir la región en 7 partes, dejando a Judá sus territorios al sur, y a los descendientes de José sus territorios al norte. Después que hayan dividido la región en 7 partes, me traerán la descripción y yo echaré las suertes en presencia del Señor nuestro Dios.
A los levitas no les tocará ninguna parte, pues lo que les toca a ellos es el sacerdocio del Señor. En cuanto a las tribus de Gad y de Rubén y la media tribu de Manasés, ya tienen sus posesiones en la región este del río Jordán, la cual les dio Moisés, el siervo del Señor. Los que iban a preparar la descripción de la región se dispusieron a salir, y Josué les ordenó: vayan por toda la región y divídanla, y vuelvan en cuanto terminen, para que yo la sortee aquí en Silo, delante del Señor. Aquellos hombres fueron y recorrieron toda la región, dividieron las ciudades en 7 grupos y lo pusieron todo por escrito. Después volvieron al campamento de Silo, donde estaba Josué. Entonces Josué repartió el territorio entre los israelitas allí en Silo, sorteándolo delante del Señor. El territorio de la tribu de Benjamín. Una vez hecho el sorteo, a los clanes de la tribu de Benjamín les tocaron tierras entre los territorios de Judá y los de José. La frontera de este territorio empezaba, por el norte, en el río Jordán, y se extendía hacia el lado norte de Jericó, continuaba por la región montañosa hacia el oeste, y venía a salir al desierto de Bet-Aven. De allí seguía hacia Luz, es decir, Betel, por el lado sur, y bajaba hasta Atarotadar en el monte que está al sur de Bet-Horón de abajo. Luego la frontera se volvía hacia el mar Mediterráneo por el costado sur del monte que está frente a Bet-Horón, hasta Kiriat Baal, llamada también Kiriat Jearim, que pertenece a la tribu de Judá. Esa era la frontera oeste. La frontera sur salía del extremo de Kiriat Jearim, en dirección oeste hasta el manantial de Neftoa, y bajaba hasta el extremo del monte que está frente al valle de Ben-Hinnom, al norte del valle de Refaim. Después bajaba al valle de Hinnom, pasaba al sur de la cuesta de Jebús, y seguía hasta el manantial de En-Rogel. Luego se volvía hacia el norte y salía a En-Semes, de donde seguía hasta Gelilot, que está frente a la cuesta de Adumim, y bajaba hasta la peña de Boam ben Rubén, pasaba luego por el lado norte de la cuesta, frente al valle del Jordán, y bajando hasta el Jordán pasaba al norte de Bet-Jogla, para terminar en la bahía norte del Mar Muerto, donde desemboca el río Jordán. Esta era la frontera sur. El río Jordán era la frontera del este. Estas eran las fronteras del territorio que se repartió entre los clanes de la tribu de Benjamín. Las ciudades que les tocaron a los clanes de la tribu de Benjamín fueron, por una parte, Jericó, Bet-Jogla, Emek-Kesis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Abim, Pará, Ofra, Kefara Amoní, Ofni y Geba, o sea 12 ciudades con sus aldeas. Además Gabaón, Ramá, Birot, Mispa, Kefirá, Mosa, Rekem, Irpeel, Taralá, Selá, Elef, Jebús, es decir, Jerusalén, Gibea y Kiriat, o sea 14 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Benjamín. Josué 19. Dios habla hoy. El territorio de la tribu de Simeón. El segundo territorio sorteado les tocó a los clanes de la tribu de Simeón. Este territorio quedaba dentro del de la tribu de Judá, y comprendía las ciudades de Berseba, Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Esem, El Tolad, Betul, Ormá, Ziklag, Bet-Marcabot, Azar-Susá, Bet-Lebaot y Saroén, en total 13 ciudades con sus aldeas. Además les tocaron las ciudades de En-Rimón, Eter y Asán, con sus aldeas, más las aldeas que había hasta Balat-Beer, que es la ciudad de Ramat, en el Negev. Estas son las tierras que les tocaron a los clanes de Simeón. La parte de la tribu de Simeón quedaba dentro del territorio de Judá, porque esta tribu tenía demasiada tierra, y se les dio a los de Simeón parte de la tierra que le había tocado a Judá. El territorio de la tribu de Zabulón. El tercer territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Zabulón. Su frontera se extendía hasta Sarid, seguía hacia el occidente hasta Maralá y luego hasta Dabeset, para terminar en el arroyo que está frente a Jocneam. De Sarid, esta frontera iba hacia el oriente hasta Kislot Tabor, y de allí pasaba a Daberat y subía hasta Jafía. De allí, la frontera iba por el este hacia Gatefer, pasaba por Itacasin y llegaba hasta Rimón, dando la vuelta por Nea. Por el norte, la frontera daba la vuelta hasta Anatón y salía al valle de Yefteel. Había en este territorio 12 ciudades con sus aldeas vecinas, entre ellas, Catat, Naalal, Simrón, Idalá y Belén. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Zabulón, con sus ciudades y aldeas. El territorio de la tribu de Isacar. El cuarto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Isacar.
Su territorio incluía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunem, Afaraim, Sión, Anarat, Rabit, Kisión, Ebes, Remet, Enganim, Enadá y Bet-Pasés. La frontera llegaba a Tabor, Sahasima y Bet-Semes, y terminaba en el río Jordán, en total, 16 ciudades con sus aldeas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Isaacar, con sus ciudades y aldeas. El territorio de la tribu de Aser. El quinto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Aser, e incluía las ciudades de Elcat, Alí, Beten, Aksaf, Alamelec, Amad y Misal, de modo que llegaba por el oeste hasta el monte Carmelo y Sior Libnat. La frontera oriental corría hacia el norte hasta Bet-Dagón, tocando el territorio de la tribu de Zabulón, el valle de Jefteel, Bet-Emec, Neyel, y siguiendo más allá de Kabul, de modo que abarcaba Abdón, Rehob, Amón y Caná, hasta llegar a la gran ciudad de Sidón. Después la frontera daba la vuelta hacia Ramá, y hasta la ciudad fortificada de Tiro, para luego seguir hacia Osá y salir al mar Mediterráneo. Con Maalev, Asib, Umá, Afec y Rehob, sumaban 22 ciudades con sus aldeas vecinas. Este es el territorio que les tocó a los clanes de la tribu de Aser. El territorio de la tribu de Neftalí. El sexto territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. Su territorio iba desde Elef, Elón Sananim, Adamine Keb y Jabneel, hasta Lacum, llegando al Jordán. Por el oeste, la frontera iba por Asnot Tabor, y luego por Ucop, de modo que por el lado sur colindaba con el territorio de la tribu de Zabulón, y por el oeste con el territorio de la tribu de Aser. Por el este, el territorio de la tribu de Neftalí llegaba hasta el río Jordán. Las ciudades fortificadas que les tocaron fueron Sidim, Ser, Amat, Racat, Kineret, Adamá, Ramá, Jase, Kedes, Edrei, Enazor, Irón, Migdal-el, Orem, Bet-Anat y Bet-Semes. En total eran 19 ciudades con sus aldeas vecinas. Este fue el territorio, con sus ciudades y aldeas, que les tocó a los clanes de la tribu de Neftalí. El territorio de la tribu de Dan. El séptimo territorio que se sorteó les tocó a los clanes de la tribu de Dan. En este territorio estaban Sora, Estaol, Ir-Semes, Saalbim, Ayalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, Elteque, Gibetón, Baalat, Jehud, Beneberac, Gatrimón, Mejarcón y Racón, con el territorio que queda frente a Jopé. Pero como este territorio no les alcanzaba, fueron los de la tribu de Dan a atacar la ciudad de Lesem, y tomaron posesión de ella después de matar a todos los que vivían allí. Y así se quedaron a vivir en esa ciudad, y le cambiaron el nombre, llamándola Dan en honor de su antepasado. Este es el territorio que, con sus ciudades y aldeas, les tocó a los clanes de la tribu de Dan. El territorio de Josué. Después que los israelitas terminaron de repartir los territorios que le tocaban a cada tribu, le dieron su parte a Josué dentro de los territorios de los demás. Tal como el Señor lo había ordenado, le dieron la ciudad de Timnat-Sera, en la región montañosa de Efraín, que fue la que Josué pidió. Y Josué reconstruyó la ciudad y vivió en ella. Todos estos fueron los territorios que el sacerdote Eleazar, Josué y los jefes del pueblo sortearon entre las tribus israelitas, en presencia del Señor, a la entrada de la tienda del encuentro, en Silo. Y así el reparto de la tierra quedó completo. Job 29. Dios habla hoy. Job. Ojalá pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía, cuando Él me iluminaba con su luz, y yo podía andar en la oscuridad, cuando yo estaba en plena madurez, y Dios cuidaba de mi hogar, cuando el Todopoderoso estaba a mi lado, y mis hijos me hacían compañía, cuando la leche corría por el suelo, y el aceite brotaba de las rocas, cuando yo tomaba asiento en el lugar de reunión de la ciudad. Los jóvenes, al verme, se hacían a un lado, y los ancianos se ponían de pie. Aún los hombres importantes dejaban de hablar, y hacían señas de guardar silencio. Los gobernantes bajaban la voz. Se les pegaba la lengua al paladar. La gente, al verme o escucharme, me felicitaba y hablaba bien de mí, pues yo socorría al huérfano y al pobre, gente a la que nadie ayudaba. El que estaba en la ruina me daba las gracias.
Mi ayuda era a las viudas motivo de alegría. La justicia y la honradez eran parte de mí mismo. Eran mi ropa de todos los días. Yo era ojos para el ciego. Y pies para el lisiado. Padre de los necesitados. Y defensor de los extranjeros. Yo les rompía la quijada a los malvados. Y les quitaba la presa de los dientes. Yo pensaba, mis días serán tantos como la arena. Moriré anciano y en mi propio hogar. Soy como un árbol plantado junto al agua, cuyas ramas baña el rocío de la noche. Mi esplendor se renovará conmigo. Y no me faltarán las fuerzas. Todos me escuchaban. Y esperaban en silencio mis consejos. Después de hablar yo, ninguno replicaba. Mis palabras caían gota a gota sobre ellos. Y ellos las esperaban ansiosos. Como se espera la lluvia en tiempo de calor. Cuando yo les sonreía, apenas lo creían. Y no dejaban de mirar mi rostro alegre. Yo establecía mi autoridad sobre ellos. Y decidía lo que ellos debían hacer. Como un rey al frente de sus tropas. Cuando estaban tristes, yo los consolaba. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl